encomienda. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Eso es una palabra que se usa mucho en Ecuador. Encomienda. ¿Qué es una encomienda, Diego? Un, como servientrega, ¿no? Tú haces una encomienda, se lo encargas para que lo lleve. Exactamente. Yo puedo enviar un paquete con, no sé, ¿verdad? Algún producto que yo quiero enviar, unos documentos, etcétera, y voy a servientrega. ¿Qué otros hay? No sé. Bueno, a cualquiera de esos que hacen paqueterías, Suque Express también hacen, creo que envíos y así. Yo quiero enviar este paquete a Santo Domingo y entonces hago una encomienda, un encargo, una comisión. Yo tengo una misión para ti. Y eso es exactamente de lo que se trata misiones. Misiones se trata de una encomienda, de una misión dada a la iglesia. Esa obra ya vimos, la comenzó Dios. Dios el Padre envió. Dios el Hijo vino. Y Dios el Espíritu Santo capacita y envía para que se predique el Evangelio en todas las naciones. Entonces, la encomienda más importante es la obra misionera. Debemos de comprender que esta gran comisión, ya vimos que es comisión, ya vimos que es una encomienda, pero ahora tenemos que agregar la palabra gran, la gran comisión. Eso quiere decir que es una comisión que está por encima de todas las demás. La gran comisión debe ser la prioridad número uno de toda iglesia que se dice cristiana. ¿Debemos de alabar a Dios? Por supuesto que debemos alabar a Dios. ¿Debemos ayudar a la comunidad, a los pobres y necesitados? Lo debemos hacer. Debemos ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los de escasos recursos, a los que tienen necesidades. Gloria a Dios, porque yo sé que algunos de ustedes han ayudado a gente con necesidades y tienen ese buen corazón. Gracias a Dios lo tenemos que hacer. Pero si hay algo que está por encima de todas esas cosas, es esto. Esto es la gran comisión. ¿De qué serviría llenar un estómago vacío con alimentos si su alma se pierde en el infierno? ¿De qué serviría poder sacar a alguien de la pobreza y darle un trabajo o un negocio que comience y sale de la pobreza y compra un vehículo y su alma se va al infierno? Lo más importante es la predicación del Evangelio, porque son almas eternas, libres de la condenación. Entonces la gran comisión, quiero que sepa que es una encomienda, una gran encomienda, una gran misión que tenemos que cumplir como iglesia. Escúcheme por favor aquí. Esta gran comisión o encomienda no es una sugerencia. No le sugiere Dios a Pamela, si quieres, si puedes. No le sugiere Dios al hermano Luis, pues si te sobra tiempo, si te sobran recursos, pues ahí acuérdate tantito de las misiones. No, eso es lo que vamos a ver hoy, hermanos, que la gran comisión no es una sugerencia, es un mandato de Dios. Es un mandato de Cristo para todo aquel que se dice cristiano, para todo aquel que se dice discípulo del Señor. Tenemos que comprender los componentes de esta gran comisión. Mira el punto número 1, anótelo, anótelo. Gracias a todos los que anotan, gracias a los que no, yo les animo, anoten por favor para que repasen en su casa, para que tengan cómo estudiar. En la parte de atrás mi hijo tiene algunas hojas. Si alguien necesita una hoja para anotar, levante la mano y mi hijo se las lleva a su lugar. O si necesita un esfero, también hay algunos esferos y le pedimos que al finalizar regrese los esferos para poder seguir teniendo para prestar, por favor. Número 1. Dije, el mandato misionero de la iglesia es el título de la lección. Número 1. La autoridad que sustenta el mandato. La autoridad que sustenta el mandato. ¿Quién es el que manda hacerlo? Mire la letra A, por favor. Letra A. La fuente de autoridad. La fuente de autoridad. ¿Quién es el que está mandando? ¿Quién es el que sustenta el mandato? Y veamos cuál es esa fuente de autoridad.
Miren el versículo número 18. Alguien que me lo lea, por favor, Mateo 28, 18. Alguien que me lo lea, ¿quién me lo lee? A ver, hermana Jimena, por favor. Gracias. Dice aquí, toda potestad me es dada. Antes de que Jesús dé el mandato que nos aprendimos del versículo 19, Él lo que hace es sustentar el mandato, es decir, ¿quién es el que está mandando? Y Él dice, letra A, la fuente de autoridad, toda potestad me es dada. Jesús no envía a sus discípulos con sus propias fuerzas, o sea, las nuestras, sino con una autoridad que deriva de Él, una autoridad de la victoria de la cruz y de su resurrección. Ese es el fundamento de la misión. Toda potestad me es dada. La palabra potestad la hemos explicado ya en algunas ocasiones, pero vamos a recordar qué significa la palabra potestad. Hermana Mari, ¿tiene alguna idea de qué significa potestad? ¿No? ¿Alguien que pueda decir? No, tú no tienes potestad sobre mí, dicen, ¿verdad? Algunas pueden decir. A ver, hermano. Poder. Potestad es poder. ¿Qué más es potestad? Autoridad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Solo dos palabras? Derecho. Poder, autoridad, derecho. Muy bien, miren, voy a leerles un versículo para que veamos un poquito qué pudiera significar eso. Em, en Judas, me parece. Déjenme, vamos a Judas. Ajá. Judas, capítulo que sea, versículo 25. Judas 25, mire cómo dice ahí. Caleb, Caleb. Judas 25. Alguien que me lo lea, por favor. Judas 25. Es un libro antes de terminar el Nuevo Testamento. Se puso aquí en negro, no quiero que esté en negro. Aquí ya. ¿Alguien? ¿Quién lo tiene? A ver, Diego, aquí adelante. Eso es otra definición junta de potestad. Cuando Jesús está diciendo toda potestad, Él está diciendo, a mí me pertenece la gloria, a mí me pertenece la majestad, el imperio, la potencia y lo que ustedes dijeron también, el poder, la autoridad y el dominio. Él es al que le pertenece. ¿Quién está mandando entonces? El que tiene toda la autoridad. Letra B. Letra B. La cobertura de la autoridad. Él dice, toda la autoridad me es dada. Todo el poder, el imperio, el dominio, la gloria, todo me pertenece. Y claro que debemos decir un amén. Amén, hermanos. Todo le pertenece al Señor. Él triunfó sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. A Él le pertenece la gloria, la alabanza hoy y por los siglos de los siglos. A Él merece todo. Él es la fuente de autoridad suprema. No hay nadie por encima de Jesucristo. No hay nada por encima de Él. Él es el Dios eterno, creador, sustentador, proveedor. Él es la roca eterna, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Él es nuestro Dios soberano. Toda la autoridad le pertenece a Él. Luego dice la cobertura de la autoridad. Vea lo que sigue diciendo el versículo 18. Estamos en Mateo 28, versículo 18. Dice, toda potestad me es dada. Y luego viene la cobertura. O sea, hasta dónde tiene jurisdicción, hasta dónde tiene jurisdicción su potestad. Y hay dos lugares que menciona aquí, en el cielo y en la tierra. No hay lugar fuera de su jurisdicción. Esta autoridad se extiende hasta lo profundo de los cielos y a cualquier rincón de la tierra. Un día todos se van a doblar
la rodilla, van a doblar la rodilla delante del rey, hermanos. Aún aquellos soberbios que creen en algo distinto, en aquellos que se gozan en el pecado, en los deleites y deciden no creer en Dios y prefieren creer en sí mismos o creer en otras cosas o dan honor y culto a las criaturas antes que al Creador. Todos ellos, por soberbios que sean, se van a inclinar delante del Rey. Porque no hay no hay lugar en el universo donde su autoridad no llegue. También en Cuenca llega esa autoridad. No hay un lugar fuera de su autoridad. Su autoridad se extiende a todo el universo, a toda etnia, a toda cultura, a toda nación, dando entonces así el contexto para lo que sigue el Señor diciendo, la cobertura. Estamos hablando de la autoridad suprema del mandato, la fuente de autoridad. Toda autoridad me pertenece. La cobertura de la autoridad en el cielo y en la tierra también. ¿Pudiéramos mencionar algo que hay en el cielo? Los ángeles. ¿Qué más hay en el cielo? Querubines, seres celestiales creados por Dios. ¿Qué más hay en el cielo? Las personas que han muerto y han ido a su presencia. Jesús dice, la autoridad me pertenece sobre los cielos. Los cielos de los cielos adoran a Jesucristo, hermanos. Luego dice, y en la tierra. Eso quiere decir que también su autoridad está por encima de nosotros. Él es el que gobierna. Él está sentado en su trono, hermanos. Él es el rey sentado en su trono. Usted puede leer Isaías y darse cuenta cuando Isaías tiene una visión, ve a uno sentado sobre el trono y sus faldas que cubren ahí, los vestidos, ¿verdad, hermanos? Que cubren ahí de santidad. El Señor está sentado. Todo lo que sucede está bajo el control de Dios. No hay nada que se salga del control y el dominio de Dios. Él tiene en control todo lo que sucede. Nada sorprende a Dios. Ningún gobierno, ninguna guerra, ninguna peste, ninguna tragedia, ningún terremoto sorprende a Dios. Él está en control de todas las cosas y a Él le pertenece la alabanza, la gloria y el honor. ¿Habrá alguien aquí que pudiera decir, esa autoridad no alcanza a mí, yo no estoy bajo esa jurisdicción? ¿Habrá alguien que diga, yo no tengo por qué obedecer esa autoridad? ¿Habrá alguien así? Yo creo que no. Y todos le damos la gloria y el honor a Jesús. Amén, hermanos. A Él le pertenece toda la gloria. Eso ya quedó sentado, la autoridad suprema del mandato. Vea, por favor, ahora el número 2. Número 2, Romano. Número 2. El contenido del mandato. El contenido del mandato. Ahora que Jesús ya ha sentado las bases de su autoridad, ahora que ya quedó claro quién es la fuente de autoridad y cuál es la cobertura de su poderío, de su dominio, de su imperio, a continuación tenemos entonces un mandato, los componentes de esa gran comisión. Una gran comisión. En algunas escenas de nuestra historia humana, hemos encontrado gente, personas con un mensaje que ha cambiado la historia de una guerra, la historia de una civilización. Por ejemplo, alguien que envió las coordenadas exactas del enemigo en una guerra ultra secreto y fueron los soldados americanos que descubrieron el mensaje oculto que tenían los nazis en tenían un sistema de comunicación muy avanzado y oculto. No podían descifrar los mensajes ocultos en la Segunda Guerra Mundial. Hasta que un grupo, ¿verdad?, de estadounidenses lograron
Ellos lograron descubrir los mensajes ocultos y de esa manera esos mensajes pudieron adelantarse a lo que los nazis iban a hacer. Y de esa manera pudieron vencer a los nazis por descubrir esos mensajes, mensajes ocultos, mensajes muy importantes. Nosotros tenemos un mensaje muy importante. ¿Cuál es ese contenido? El contenido de ese mandamiento, el contenido de ese mensaje. Número uno, letra A, disculpen, letra A. Letra A, la acción central. La acción central. Vean por favor ahora el versículo número 19 que nos aprendimos de memoria. Versículo 19. Las tres primeras palabras. Alguien que me lea las tres primeras palabras del versículo 19. No, nada más las primeras tres palabras. Por tanto, id. La palabra por tanto funciona como un puente o conexión con la declaración que acaba de hacer Jesús. ¿Qué acaba de decir en el versículo 18? Fue todo lo que vimos en el punto 1. Yo tengo el poder, la autoridad, el dominio en todas las partes del universo, todo el imperio, la alabanza, la gloria me pertenece. Por esa causa, ese por tanto conecta lo que Jesús establece con lo que a continuación va a mandar o a decir. Y dice entonces, si pudiéramos parafrasear lo que dice aquí, diría, todo el poder, el imperio, la alabanza, la gloria me pertenece en todo el universo. Y como me pertenece por esa causa, ve. Ve. Entonces, la acción central es ir. Es un verbo que es una acción, un movimiento. No está diciendo, espera que vengan los pecadores a la iglesia y aquí les hablas. Aquí no, aunque lo debemos hacer. Pero la acción central es un movimiento. Es la iglesia moverse. Es el cristiano ponerse en acción. Es ir a patear las puertas del infierno para arrebatar a los que están a punto de ser lanzados prácticamente al infierno. Ellos no saben que necesitan salvación. Ellos creen que son felices por el camino que van de la perdición. Y es aquí cuando Jesús dice, ve, 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 yo te mando. ¿Vas a rebelarte ante mi mandamiento? ¿Sientes que tienes más poder que yo? ¿Tú sientes que tienes el control del universo? Y si no es así, ¿con qué autoridad puedes decirme que no? La iglesia debe entender, el cristiano, que la acción central es un ve, ve. Y luego nos dice, por supuesto, ve a hacer discípulos. Ir, bautizar y enseñar son los medios para lograr al final la gran comisión. Pero comienza con ir. Ir. Mire un versículo, por favor. Alguien que me lea Hechos 14:21. Hechos 14:21. ¿Alguien lo tiene? El primero que lo tenga, que me ayude a leerlo, no importa que ya haya leído antes. Hechos 14, versículo 21. Hermana Jimena, por favor. 14:21. Creo que estás 14. Ok. Iconio. Iconio. Y Antioquía. No hay problema, hermana. No hay problema, pero sabemos que dice ahí. Y después de haber anunciado el evangelio y hacer muchos discípulos. Una cosa es anunciar el evangelio y lo debemos hacer, pero hacer discípulos implica más que solamente anunciar el evangelio.
porque hay gente que cree, pero hay gente que no cree. Y nuestro deber es ir, predicar el evangelio y hacer muchos discípulos. Vea por favor entonces que la acción central es ir, ir, levántate, dice Jesús. ¿Por qué no va entonces? Hola, buenos días. Si Dios te manda a ir a compartir el evangelio, ¿por qué no vas? ¿Cuál es tu excusa delante del rey como para que no obedezcas? ¿Será entonces que lo que tú tienes que hacer es más importante que su comisión? ¿Crees tú que, que tus planes personales, terrenales y banales son más importantes que la gran comisión? ¿Son más importantes que lo que Jesús tuvo que hacer y dejar y sacrificarse para poder salvarnos y ahora nos comisiona por amor que nosotros vayamos y compartamos ese amor? ¿Será más importante lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no separar un tiempo? ¿Por qué? La razón, creo yo, principalmente es porque no creemos que Jesús tenga ese poder y autoridad. Porque si creyéramos, obedeceríamos inmediatamente. Vamos a predicar el evangelio. Un mandamiento para que pareciera, dije que se llama la gran comisión, ¿verdad que sí se llama así? Pero algunos le llaman, escuche esto, la gran omisión. En lugar de la gran comisión le llaman la gran omisión. Porque si quieren alabanzas y luces y colores y almuerzos y convivencias y todo lo demás. Pero ¿cuándo sales a compartir el evangelio? ¿Cuándo? Porque aquí no está diciendo que si quieres, si puedes, si eres capacitado o llamado. Aquí dice que lo tienes que hacer. Y todo cristiano, si se dice cristiano, debería obedecer. Debería obedecer este gran mandato de ir. Amén, hermanos. No es un mandamiento del pastor, de una iglesia o de una secta. No. Es el mandato directo de Jesucristo. Antes de partir al cielo, dejó la tarea más importante. Vayan, vayan, vayan. Letra B, por favor, letra B. Entonces, letra A, dije la acción central, que es ir, moverse. Esa acción. Letra B. Componentes del discipulado o del mensaje que hacemos. Componentes del discipulado. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son los componentes de este mandamiento? ¿Cuáles son? Mire, vamos a verlos. 1. Bajo la letra B, número 1, arábigo. Número 1, arábigo. Ir. Entre paréntesis, póngale evangelizar o dar el evangelio. La gran comisión pudiéramos entonces dividirla aquí, hermanos, en varias partes, cuando menos 3 o algunos sugieren 4 partes de este gran mandato. El primer componente es ir, pero no vamos a ir y a pararnos a su lado y nada más. No, dice que vayamos y eso significa evangelizar. Implica movimiento intencional, salir de nuestra zona de confort e ir a predicar el evangelio. Y les recuerdo lo que dice Romanos capítulo 10. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a creer si tú no les predicas, hermano? Déjame decirte algo muy importante que tiene que ver con la obra misionera. Dios pudo en su soberanía haber escogido ángeles que vinieran a predicar en las calles, en las puertas, en las plazas, en las clínicas de rehabilitación, donde sea. Dios pudo haber enviado en su soberanía un ángel, pero no lo hizo. Dios pudo haber mandado un serafín, un querubín, pero no lo hizo. Él decidió enviar a Basilio. Él decidió enviar a Paul. Él decidió enviar a Luca con el poderoso mensaje de amor, de salvación.
Algunos estudiosos han dicho que si Dios hubiese mandado un ángel para predicar y alguien decidiera rechazar la salvación, tal vez desenvainaría su espada para acabar en ese momento diciendo: ¿cómo te atreves a rechazar a mi gran rey? Porque ellos están entregados al Señor. Nosotros tenemos ese gran privilegio de ir y compartir el evangelio. Entonces, el primer componente de esta gran comisión es ir, es evangelizar. Y miren, hermanos, esta iglesia es una iglesia ganadora de almas. Esta iglesia desea que usted aprenda a ganar almas y salga a ganar almas, nos acompañe a ganar almas. Es importantísimo. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos las almas. Eso es incongruente. Número 2. ¿Qué más dice el mensaje? Miren lo que dice, por favor, el número 2. Ve el versículo 19, otra vez. Dice: por tanto, id y haced discípulos. Eso quiere decir, por supuesto, predicarles el evangelio, evangelizar. Pero luego dice: bautizándolos. Bautizándolos. Número 2, bautizar. Anótele, bautizar. Entre paréntesis, incorporar, agregar. Recuerde que el bautismo es un mandato de Jesucristo. Todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, escúcheme bien, debe de bautizarse por inmersión, como dice la Biblia, no como nos dice la tradición, no como nos dice la cultura o la religión. Es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuándo una persona se debe de bautizar? Bueno, vamos a ver rápidamente, acompáñeme porque el tiempo se nos termina rápido, pero quiero que lo vea. Hechos, el capítulo número 2, por favor. Hechos, capítulo 2. Vea lo que dice el versículo número 41. 41. Hechos 2, 41. ¿Están ahí, hermanos? Yo lo leo. Sígame con su vista y si no, escuche el versículo si no lo ha encontrado. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si usted lee el contexto en el que se dicen las palabras, usted va a encontrar que Pedro está predicando el evangelio. La gente cree, se arrepiente, recibe la palabra y después de recibir la palabra se bautizan. Y una vez que se bautizan, se añaden a la iglesia. Entonces, el bautismo es un mandato de Jesús. El bautismo se recibe después de creer en Cristo y nos añade a la iglesia. Vean otra vez lo que dice, por favor. Así que los que recibieron su palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. ¿Quién les estaba predicando la palabra? Pedro. Léalo ahí lo que dice la Biblia. Pedro les predica, ellos reciben la palabra y entonces se bautizan. Vamos a otro pasaje, por favor. Vamos ahora a Hechos capítulo 8. Hechos 8. Vamos rápido. Hechos 8. Hechos 8 ahora. El versículo número 12, Hechos 8:12. Recuerden que Felipe, el evangelista de los diáconos de la iglesia de Jerusalén, llega a Samaria. ¿Y qué hace en Samaria? Pues les predica el evangelio. Miren lo que dice, por favor, ahí en Hechos capítulo desde el 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, noten ahí, les predicaba a Cristo. Ahora sí, versículo número 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacían? Se bautizaban hombres y mujer después de haber creído, después de haber recibido. Lea, Felipe llega, les predica el evangelio. Toda la gente andaba creyendo en un mago. Ese mago se llamaba Simón, hacía artes mágicas satánicas y hacía señales y prodigios ahí, mentirosos, y la gente estaba, wow, ese es el poder de Dios. Pero cuando llega Felipe, les predica el verdadero evangelio, ellos creen y dicen: no, este mago está mal. Esta es la verdad de Dios, y creen en Cristo, y después de creer, se
bautizan. Hechos 8, vea también por favor otra vez ahí. Hechos 8, ahora vemos a un eunuco. Dice la Biblia en el versículo número 29, Hechos 8, 29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vea por favor el versículo 35 ahora. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, este pasaje nos dice, ¿verdad? Que Felipe, Dios lo llevó al desierto y había un carro con un carruaje. Y entonces le dice Dios, el Espíritu Santo, júntate a ese carro. Y Felipe se junta y escucha que el eunuco está leyendo Isaías, pero no entiende nada. Entonces Felipe le pregunta, ¿sí estás entendiendo lo que dice ahí o no? Y él dice, pues ¿cómo voy a entender si no nadie me explica? ¿Ve qué importante es que haya alguien que les predique? Si Felipe no hubiera estado ahí, ¿hubiera entendido? No, necesitaba un ganador de almas que le explicara el evangelio. Luego Felipe abre la Biblia, por supuesto, Isaías ahí, y le explica el evangelio de Jesucristo. Y luego llegan a donde hay agua. ¿Qué sigue después de creer, dijimos? Vean lo que dice, por favor, entonces, el versículo número 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, hay un requisito, si crees de todo corazón, bien pues, si no crees, pues no te puedes bautizar. Pero si tú has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces sí puedes. ¿Y cómo responde el eunuco? Versículo 37. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron a ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, el eunuco, que dice aquí la Biblia, estaba leyendo pero no entendía. Después que se le explicó el evangelio, creyó y dijo, yo me quiero bautizar. ¿Qué impide que me bautice? Y le dijo Felipe, solamente si crees de todo corazón. ¿Has creído verdaderamente? Y él declara, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para en el carro entonces, vamos a bautizarte de una, de una. Se bajaron ahí a donde estaba el agua, ¿verdad? Un lago muy posiblemente, un oasis, y ahí Felipe lo bautiza por inmersión, lo sumerge en el agua y después él sigue gozoso su camino. Como podemos ver, ha sido la práctica de la iglesia bíblica que después de que la persona sea evangelizada y crea, se debe de bautizar, no antes. Por eso en esta iglesia y en ninguna iglesia cristiana, la Biblia no enseña que los niños se deban de bautizar. Los bebés se deban de bautizar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde la Biblia lo dice? La Biblia dice que sí nos debemos de bautizar, pero después de haber recibido a Cristo, de haber creído en Él. Un bebé, un pequeño, todavía no tiene la capacidad de creer. Todavía no tiene ese momento en el de confesar que Jesucristo es el Señor. No hay manera nosotros en ninguna parte de la Biblia encontramos el bautismo de bebés, el bautismo de infantes. No, deben de ser un niño, un jovencito que ya pueda entender el evangelio, pueda reconocer que es pecador, que necesita de Cristo, lo reciba en su corazón y entonces debe de bautizarse. No antes, eso no enseña la Biblia. Mire, vamos a ver otro caso, porque no es el único, hay muchos más. El tiempo no nos da para estudiar este tema completo, pero mire lo que dice Hechos capítulo 16 ahora. Hechos capítulo 16, vea lo que dice el versículo número 32.
Bueno, sí. Recuerden que aquí hubo un gran terremoto. El carcelero se iba a matar. Ve al versículo 27. Hechos 16, 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. ¿Quién estaba preso en la cárcel en Filipos, en la ciudad de Filipos? Estaba Pablo y Silas. Por haber predicado el evangelio, a la cárcel, órale. Pero mientras estaban en la cárcel, ellos predicaron el evangelio y cantaban himnos a Dios. Los presos estaban escuchando todito lo que cantaban y lo que predicaban. Cuando de repente vino un terremoto por providencia de Dios, por el poder de Dios, y las puertas de las cárceles se abrieron. Y como una de las condenas era que el soldado debería morir torturado prácticamente si dejaba escapar un preso, cuando vio que estaban abiertas las puertas, dijo, no, pues en lugar de que me torturen, yo me suicido. Y agarró la espada y se la iba a encajar, se iba a atravesar la espada. Pero Pablo le dice, hey, cuidado, no te hagas nada, nadie ha escapado. Aquí estamos todos, no te hagas daño. Mire lo que dice el versículo 27 entonces. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Eso significa que les compartieron el evangelio, hablarles la palabra, cree en Cristo, versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El versículo dice, en aquella misma hora de la... Eso quiere decir que ellos en la noche fueron llevados por el encargado de la cárcel a su propia casa. Pablo les da el evangelio, ellos creen en Cristo y en esa misma noche dicen, de una bautízanos. Porque si ya mañana no vas a estar aquí, Pablo, de una bautízanos. Es lo que Dios dice y eso vamos a hacer. Como podemos ver, una familia se bautizó aquí. Jamás en la palabra de Dios entonces encontramos a alguien que haya sido salvo y que decidiera no bautizarse. Solamente tenemos el caso del ladrón en la cruz, pero porque ya estaba muriendo ahí y Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El bautismo no es parte de la salvación, pero sí es una obediencia al mandato de Jesucristo. Cristo mismo se bautizó. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? Aproximadamente 30 años. No era un bebé, ni tampoco se bautizó que le aventaran poquita agua ni le rociaran poquita agua en la cabeza. No, fue sumergido. La palabra bautizar significa sumergir o zambullir. Vea, búsquenlo en Google si usted quiere. Entonces, volviendo a nuestra lección, ¿cuál es el contenido? Número 1, ir, evangelizar. Número 2, bautizar. Bautizar, eso es añadir a la iglesia. Número 3, volvamos a Mateo, donde estamos estudiando, Mateo 28, 19. Mire el contenido, estamos hablando del contenido del mensaje, del mandato de nuestro poderoso Salvador, nuestro Dios. Dice en Mateo 28, versículo número 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién está diciendo que nos debemos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Quién? Jesús. ¿Él tiene la autoridad para decir eso? Él lo ha dicho y ya nos dijo. No dice aquí que nos bauticemos solo en el nombre de Jesús. Dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un motivo, hay una razón. Después, en el libro de Hechos, Pedro es el que manda y dice, bautícese en el nombre de Jesús. Pero tenemos que entender que aquí
El Señor está mandando a los gentiles, a todas las naciones. Y a las naciones que está mandándoles aquí en este momento de la historia, no hay cristianismo todavía, hermanos. A la gente a las que está mandando Cristo en este tiempo, todavía adoran al sol, a la luna, a los dioses griegos, a los dioses romanos, babilónicos y tanta cosa. Ni siquiera saben si hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. No saben. Por eso es que se debe de bautizar confesando que creen en Cristo, en un Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el caso de Pedro, en Hechos capítulo 2, que dice que se bautiza en el nombre de Jesús, le está hablando solo a los judíos que están ahí. Y ellos ya sabían que había un Dios Padre y había un Dios Hijo. La fórmula correcta, si pudiéramos llamarle, la manera correcta en que debemos de bautizar es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo enseña la Biblia. Pero mire, número 3, anótele por favor, número 3, enseñar. Número 1 dije ir y evangelizar. Número 2, bautizar. Y ya vimos que se bautiza después de que creyeron, no antes. Y no hay bautismos de bebés ni de niños. La gente debe de creer en Cristo y entonces puede bautizarse. Número 3, enseñar. Esto lo podemos poner entre paréntesis, edificar. El mandato dice ve, el mandato dice bautiza a la gente, el mandato dice enséñales, enséñales. Eso significa transmitir las enseñanzas de Cristo para ser obedecidas. Mire lo que dice Lucas capítulo 1, por favor. Ahí adelantito. Lucas capítulo 1. El versículo número 1. ¿Alguien que me ayude a leer Lucas 1:1? ¿Quién lo tiene? ¿Que me ayude? Sí, adelante, por favor. El 2, hasta el 4, por favor. Excelentísimo. Teófilo. Gracias. Lucas, hermanos, es el autor de este libro. Lucas dice, algunos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus propios ojos. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con mucha diligencia, presentártelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad acerca de las cuales, de las cosas, has sido instruido. Si ve cómo Lucas dice, yo tengo que explicarte y ponerte en orden lo que se te ha enseñado desde el principio. La tercera cosa que Dios nos manda en el mandato de la Gran Comisión es enseñar que guarden las cosas que nos ha mandado. No solamente se trata de ir y evangelizarlos, se trata de bautizarlos y también de enseñarles lo que Cristo nos ha mandado, lo que la palabra de Dios dice. ¿Y dónde lo hacemos? Bueno, principalmente en la iglesia. Por eso usted debe de congregarse en la iglesia. Por eso usted debe de venir y no faltar a los cultos para ser instruido en lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene que venir a nutrirse para poder ser enseñado, para poder ser edificado. Mire Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. ¿Qué dice ahí? Dice ahí, lo voy a leer por causa del tiempo. Dice, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús
a todo hombre. Note aquí, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo de los, vamos a llamarles hermanos mayores, de los hermanos que tenemos más tiempo en la iglesia, que vamos a ir a instruir, a enseñar, porque eso es lo que nos manda el Señor. Por eso el martes nos reunimos con unas hermanas en la casa, en una casa para tener un discipulado en la noche. El miércoles vamos con otra familia, estoy hablando de su servidor, voy con otra familia a discipular, a entrenar. El día jueves tenemos el estudio bíblico. El viernes tenemos la ganancia de almas, tenemos un discipulado más noche. Todo lo hacemos para discipular, entrenar, enseñar. Y por supuesto, si usted desea recibir clases, enseñanzas en su domicilio, hable conmigo y por supuesto que podemos ir. Y si usted es un cristiano, usted debería también discipular, enseñar a otros. Mire, gloria a Dios, que la hermana Pili, ¿verdad? Nos estaba ayudando a darle clases y visitar a mi hermana María. Se pudo suspender por causa de la hermana que no estuvo, pero pronto se va a volver a otra vez a reunir. Esto es parte de la gran comisión. Letra C. Vamos. Letra C. Estamos bajo el punto número 2 romano, el contenido del mandato. Hemos visto la letra A, la acción central. La letra B, los componentes del discipulado, que es ir, bautizar y enseñar. Y ahora la letra C, el alcance del mandato. El alcance del mandato. Letra C, el alcance del mandato. Mateo 28, versículo 19 lo dice: por tanto, id y haced discípulos, y luego dice, ¿a dónde debemos ir? Exactamente, a todas las naciones. La palabra naciones aquí es una palabra griega de donde procede la palabra etnia. Es la palabra etnos, a todas las etnias de la tierra. La semana pasada nos aprendimos un versículo, Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A dónde debe de ir la iglesia a predicar, a bautizar y a enseñar? ¿A dónde debe de ir? ¿Habrá un lugar al cual Cristo diga, no, ahí no vayan? No. La iglesia es responsable de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y mire, hermano, présteme atención. Por eso es que participamos de misiones. Por eso es que estamos apoyando a esos 8 hombres de Dios y sus familias que están en diferentes partes del mundo. El primero que está allá está en Haití. El siguiente está en Colombia. El siguiente va para Filipinas. El siguiente está en la selva mexicana. El siguiente está en El Salvador. El que sigue está en Uruguay. El que sigue va para Colombia, a Pamplona. Y el último es la familia que acaba de llegar a Guaranda, Bolívar se llama, ¿verdad? Bolívar, el cantón. Provincia del Bolívar. Guaranda, Bolívar. La familia Malán Martínez. Todos ellos son enviados a cumplir esta gran comisión. Y por eso nosotros, para cumplir la gran comisión de llevar el evangelio a todo el mundo, no podemos físicamente. Yo no puedo estar al mismo tiempo como con el hermano que está en Haití. No puedo estar al mismo tiempo con el que está en Uruguay. No puedo. Pero a través de la obra misionera, yo puedo estar representado. Nuestra iglesia está representada en esos 8 lugares que están trabajando los hermanos. Y así estamos cumpliendo la obra misionera. Porque el mandato es ir a todo el mundo. Oh Señor, mi oración, y es mi oración, que Dios levante de aquí jóvenes, señoritas, matrimonios, familias, que digan: yo voy, heme aquí, yo quiero ir. ¿Cómo deseo, hermanos, comenzar una obra en Azogues?
¿Cómo deseo que comience una obra en Oña? ¿Cómo deseo, hermanos, que Dios nos permita comenzar en un pequeño ministerio, una iglesia, una misión en Tarqui? ¿Cómo deseo? Pero se necesita obreros, por supuesto. El mandato, el alcance es a todo el mundo, a todas las naciones. Terminamos con el punto número 3, por favor. Punto número 3. Punto número 3. La promesa que acompaña el mandato. La promesa que acompaña el mandato. Letra A. Letra A, su presencia constante. Su presencia constante. Letra A, su presencia constante. Mire lo que dice ahí. Versículo 20. Enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego dice, y he aquí, yo estoy con vosotros. Él nos promete estar con nosotros, es decir, que no nos envía solos. La misión que tenemos que completar como iglesia, como cristianos en la obra misionera, no es solos. Él promete estar con nosotros. Su presencia está con nosotros. El poder de Cristo nos acompaña cuando completamos esta obra tan maravillosa de llevar el evangelio. A partir de esta semana vamos a incorporar una nueva actividad. Esta actividad es orar por una etnia. Por una etnia. Vamos a presentar de aquí a la siguiente conferencia 52 etnias. Hay muchas más, pero una por semana que oráramos por ellos. Caleb, ponme por favor la etnia que vamos a estar orando. Vamos a publicarla en la página de la iglesia de Facebook. La vamos a poner de estado el día lunes para que usted la vea en el teléfono de la iglesia, en el WhatsApp de la iglesia. Y también vamos a procurar imprimirla para que usted la tenga. Y ahí está la etnia. Ponla, por favor, hijo. Esa es la que vamos a estar orando. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad es el mundo entero. No podemos olvidar a otras naciones. El mundo no es Cuenca, hermanos. El mundo no se acaba aquí terminando Azuay. Aquí el Cañar es el fin del mundo. No, hermanos. El mundo necesita de Cristo. Y ahí está una de tantas etnias que vamos a estar orando. Esta semana vamos a orar por los Bai. Los Bai. El primer misionero llegó a la etnia de Bai fue en 1881. Sin embargo, actualmente la gran mayoría de los 2 millones de Bai aún no han escuchado el evangelio. Se han discipulado, pero la persecución ha plagado a la iglesia y cerrado sus puertas. Muchos creyentes han dejado de reunirse y algunos se han apartado de la fe. La pintoresca belleza de su región trae anualmente a muchos turistas. Los Bai son muy hospitalarios y acostumbrados a ser cálidos con los huéspedes. Los creyentes pueden ver la luz fácilmente, aquellos que todavía viven en la oscuridad. Y estas personas, los Bai, están perdidos. Ellos son en la parte de China. ¿Había escuchado de los Bai? La gran mayoría de nosotros no. Más de 2 millones de personas y no tienen iglesia. Y había, pero los persiguieron, cerraron las iglesias y no hay ni una iglesia que les predique. Ni un misionero que les diga que Cristo salva, que Cristo murió por ellos, que crean en Cristo, que se salven. Los Bai serán nuestra etnia que estaremos orando esta semana. Ore por los Bai de China. Y mientras completamos nuestra misión, Él está con nosotros. Letra B y última.
su presencia perpetua. Dije, su presencia constante, yo estoy con vosotros. Pero luego dice, hasta el fin, todos los días, hasta el fin del mundo. Es una promesa para cada generación, hecha para cada creyente que obedece esta magna tarea. La misión un día se terminará. Un día ya no va a haber momento para predicar. Mientras tanto, nuestra responsabilidad es obedecer el mandamiento de Cristo hasta lo último de la tierra. Los Bai, una provincia, una etnia, mejor dicho, que necesita de nuestras oraciones. El gran mandamiento debe ser obedecido. Con urgencia, ¿participa usted de la obra misionera? ¿Ora usted por los misioneros que tenemos ahí o por la obra en general? Hoy tiene la oportunidad de comenzar a orar por estos misioneros y también por los Bai de China. Que Dios obre, que Dios mande misioneros ahí. Pero mientras que eso sucede, nuestra responsabilidad es aquí en Cuenca. Predique el evangelio. Aprenda, salga, obedezca esta magna tarea. Cierre sus ojos y oremos a nuestro Dios. Padre bendito, en esta obra, Señor, te agradecemos por esta lección de escuela dominical que hemos estudiado.